Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. El enlace latinoamericano-europeo está ligado a los medios sociales del Ecuador que aportan con información y reflexión, intentando romper con las narrativas del gobierno y los medios hegemónicos que los pautan. Hoy tenemos el agrado de presentar nuevamente en nuestro espacio a Gustavo Mateus con el tema Elecciones de Ecuador 2025 en el exterior. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Gustavo es guayaquileño, fue docente de idiomas y migró tras el feriado bancario en 1999. Fue agente consular y después cónsul general en Madrid y Murcia durante el periodo de la Revolución Ciudadana. En Londres combinó labores en hostelería con voluntariado y sindicalismo. Como asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, presidió el grupo interparlamentario entre Ecuador y Unión Europea y fue miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Actualmente busca la reelección para continuar con su labor. Enlace Latinoamericano-Europeo le da la más cordial bienvenida a Gustavo Mateus. Por favor, usted tiene la palabra. Gracias, Mari. ¿Se me escucha? Bien. A todos Sí, los se escucha perfecto. presentes, por favor, acabo de ver a Bélgica, Guaña. Mi saludo a ella, a cada uno de ustedes, a todos los que hacen L y permitirme llegar a su audiencia, una audiencia internacional y sobre todo muy amplia en Europa y en Latinoamérica, como su nombre mismo lo indica, enlace latinoamericano-europeo. No sé, Mari, ¿quieres que comente algo de la coyuntura política? ¿Tienes alguna inquietud? Bien, estamos desde el 5 de enero en campaña y hablo en plural porque me refiero a mi compañera candidata Narcisa Soria y a nuestros compañeros alternos, Jorge Moreno y Noelia Palacios, y mi persona. Arrancamos la campaña como es debido, en mi caso personal, pidiendo el permiso obligatorio, ese permiso que nuestro candidato presidente Daniel Noboa no solicitó nunca, y quizás es una primera pincelada de lo que vamos a conversar a lo largo de estos minutos. Como correspondía, llegué acá, empezamos en 4 países diferentes. Eh, Mis compañeros candidatos estuvieron por Londres, por Milán, por Barcelona. Yo tuve el agrado y el gusto de empezar por el sur de Francia, donde también tenemos una gran comunidad ecuatoriana que sube por la cosecha desde Murcia, Valencia, etcétera. Y a lo largo de estas ya más de 3 semanas, eh, no podemos dejar de admirarnos de la acogida que tienen las candidaturas de la Revolución Ciudadana, no solamente aquí en Europa. Ustedes conocen la aceptación con que reciben a nuestra candidata presidenta Luisa González en el Ecuador, y eh, no es porque sea quienes habla o Narcisa sea la otra candidata principal, sino porque todos representamos un proyecto, y el proyecto es el único proyecto del único partido político que se centra en el ser humano. Antes del año 2007 estábamos acostumbrados a casi 7, 8 presidentes en los 10 años anteriores al 2007, gobiernos neoliberales que centraban su proyecto político en el capital,
Y lamentablemente desde el 2017 estamos volviendo a vivir lo mismo con los gobiernos de Moreno, de Lasso y el actual de Noboa. Hemos vivido un retroceso de décadas en cuanto a todos los derechos que habíamos adquirido, a todas las libertades que habíamos adquirido en el gobierno de la Revolución Ciudadana, movimiento al cual me precio ser parte. Para mí, para nosotros, es un honor ser parte de ese partido político que, a diferencia de los demás, centra su proyecto político en el ser humano, en la persona, en todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. ¿Por qué empecé diciendo esto? Porque la acogida que podemos ver en Ecuador hacia Luisa González y la esperanza con que nuestros hermanos migrantes nos reciben también en todo el territorio europeo es porque no aguantan más. Su clamor es altísimo, intenso, cuando conocen en Ecuador de primera mano y nuestros hermanos migrantes, porque tienen a sus familias allá, de la inseguridad en la que vivimos. Esa inseguridad que al salir de casa nos impide saber si vamos a regresar vivos o íntegramente nuevamente al hogar. Esa inseguridad que el año pasado cobraba la vida de 2 menores de edad cada día. Esa inseguridad que en el reciente y pasado mes de enero de 2025 cuenta con 750 víctimas mortales de violencia criminal y de que nos da un promedio de 25 asesinatos violentos cada día. Es una cifra jamás alcanzada en la historia del Ecuador. Y dentro de esos 25 muertes violentas, ya no estarán ni 2 ni 3 niños. Seguramente que habrán 4, 6 y 8 menores de edad. La vida en el Ecuador no es el tesoro más preciado por los gobiernos de turnos y neoliberales. No son capaces de garantizar el bien más preciado de nosotros, que es la vida y nuestra integridad física. Por eso, y ni hablar del resto de crisis que también poco a poco lo iremos tomando, pero esa crisis, la crisis que vivimos en inseguridad, es la que mueve a todos nuestros compatriotas dentro y fuera de la patria a votar por ese único proyecto del Partido de la Revolución Ciudadana que nos garantizará solucionar la crisis que vivimos. Conocemos de cerca también los planes de nuestra candidata Luisa González, el plan Protege, el plan Acoge en respuesta a la crisis también migratoria que vivimos hoy en día y peor con la nueva administración de Donald Trump. La Revolución Ciudadana y todos los candidatos estamos listos a hacer frente a todas las crisis que estamos viviendo. Ustedes conocen, entiendo que algunos de ustedes estarán en territorio europeo, otros en Latinoamérica, conocerán de primera mano y también por referencia, por las noticias, no por los canales hegemónicos, esa prensa cooptada por el Estado, medios digitales, por ustedes mismos. Gracias, porque ustedes nos permiten socializar, amplificar y difundir la triste realidad que vive el país. Conocen las crisis de salud, la crisis laboral, la crisis energética, esa crisis de salud que nos impide llegar a un hospital,
para poder atendernos. Si es que no llevamos con nosotros un hilo, una aguja, las gasas necesarias, porque desde hace 7 años y medio todo ha sido desmantelado. Las obras emblemáticas del gobierno de la Revolución Ciudadana, como eran las escuelas del milenio, con desayunos escolares, con uniformes, con movilización, las becas universitarias para nuestros jóvenes dentro o fuera del país, los hospitales, aquellos hospitales que llamaban elefantes blancos y gracias a los cuales pudimos enfrentar esa gran pandemia mundial. Si no hubiera sido, si no hubiéramos tenido esos hospitales que todavía estaban medianamente abastecidos, hubieran sido muchos más las decenas de miles de ecuatorianos que hubiéramos padecido en esa crisis de salud. Hoy, otra estadística nos entristece. En los últimos 3 y 4 meses han fallecido más de 1.000 pacientes de insuficiencia renal, porque no existen las dializadoras, jamás les dieron mantenimiento. Los ministerios encargados de la salud pública tampoco reciben los recursos del Estado. Y paradójicamente hay otros ministerios que sí han recibido presupuestos del Estado, pero que a fin de año muestran un balance de cumplimiento de apenas 20 o 25% de ese presupuesto. Esto no es accidental. Lo único que fue accidental, eso sí, y tengo que repetirlo, fue la elección de Daniel Noboa como presidente de la República. Él es un accidente de la democracia y también vamos a comentarlo en los próximos minutos. Todo esto ha Alto. sido... Sí, buenas noches. Mi Hola. nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación del conversatorio. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, recordando a nuestra audiencia que estamos dialogando con el asambleísta ecuatoriano Gustavo Mateus sobre las elecciones de Ecuador en 2025 en el exterior. Mateus, asambleísta, sobre su gestión actual, ¿cuáles considera que han sido los principales logros en la Asamblea Nacional en favor de los migrantes ecuatorianos? Porque sabemos que usted ha estado constantemente luchando por los intereses de los migrantes, siempre ha estado presente, ha llevado la voz de los migrantes de la Asamblea. ¿Cuáles han sido esos éxitos que se han logrado en medio de esta crisis, en medio de este gobierno que gobierna prácticamente? Hemos hecho una evaluación general de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que ya había cumplido 5 años justamente con mi compañera Esther Cuesta. Llevamos ese proceso adelante. Esas reformas y mejoras a cada uno de los normativas de esa ley orgánica fueron ya votados en el Pleno de la Asamblea y ahora deben pasar al Ejecutivo, como ya han pasado muchísimas otros proyectos de ley. Entre los últimos proyectos presentados desde nuestro despacho, y digo nuestro porque también es el de ustedes, fue un proyecto para retornar a Ecuador. Ahora no sugiero que nadie retorne. Esperemos mejores días con gobiernos, el futuro gobierno de nuestra compañera Luisa González. Pero ya existía desde el gobierno de la Revolución Ciudadana el plan Bienvenido a Casa con la exoneración de impuestos para nuestro menaje de casa. He presentado un proyecto para retornar también y no necesariamente pasar todos esos, todo nuestro menaje de casa o de trabajo a través de las aduanas y sufrir engorrosos trámites que se han venido dando también en los últimos 7, 8 años, pero la posibilidad de llegar a Ecuador y comprar en Ecuador
con exoneración de impuestos todo nuestro homenaje, vehículo, homenaje de casa y herramientas de trabajo. Eso también ha sido calificado positivamente por el CAL, pasará a debate y como es costumbre, casi la totalidad de los proyectos de ley que votamos en el Pleno de la Asamblea ganan la mayoría de votos. Lamentablemente, luego de un primero y segundo debate, tienen que pasar al Ejecutivo. Y es ahí donde hay tres opciones. Son vetados parcialmente, son vetados totalmente y nos impiden retomarlos hasta después de un año, o simplemente son olvidados en un cajón de los olvidos. A Ecuador no le faltan leyes, sin embargo, sí le faltan mejorarlas y reformarlas y crearlas cuando sea necesario. Pero siempre que haya una interacción de vida, una coordinación, un respeto por el trabajo que cumplimos desde la Asamblea. Y lo que hemos vivido en los últimos años y en lo personal desde hace más de 3 años es la creación de muchísimas leyes que llegan al Ejecutivo y no son aplicadas, no son implementadas en favor de los ecuatorianos y menos de nuestra comunidad migrante en el exterior. Hemos votado también a favor por la repatriación de cadáveres. Y hoy por hoy ustedes se acercan a cualquier consulado del exterior y lo primero que le dicen las autoridades consulares es no hay presupuesto, ni pregunte. Cuando era un proyecto que tenía total actividad en los años de la década ganada del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con la excusa de no hay presupuesto, de rebajar los presupuestos, como este tema es más ligado a la comunidad migrante, estoy trasladándome a donde estoy, ¿no? En mi discurso. Las autoridades consulares son incapaces de ejecutar ninguno de los proyectos de la Revolución Ciudadana y hoy en día tampoco las aprobadas por mayoría en nuestra legislatura de estos últimos 3 años y medio. Como anécdota, quisiera contarles que hay una cónsul en Madrid que le molesta la atención que dábamos en los años de la Revolución Ciudadana. Ella dice que su mayor problema desde que asumió el consulado en Madrid en los años de Lasso y continúa con Noboa, es la mala costumbre, como los cónsules de la Revolución Ciudadana habíamos mal acostumbrado a los hermanos migrantes a recibir sus trámites de forma inmediata, de forma eficiente, de forma oportuna. Y que esa mala costumbre que nosotros implementamos en los consulados es lo que a ella le crea problemas. O sea, ella no pretende mejorar el servicio consular, sino que permanezca igual con citas de 3, 4 meses y cuando uno llega a las oficinas consulares, no solucionar su trámite en ese momento, sino esperar mucho más tiempo. Y en ese sentido, tampoco implementar los proyectos existentes por ley en nuestra Ley Orgánica de Movilidad Humana, ni los nuevos proyectos de ley, ni las mejoras que hemos sacado adelante desde la Asamblea. En el plano educativo, desde la Revolución teníamos ya cupos para nuestros hermanos migrantes en estudios de segundo nivel y de tercer nivel. Yo presenté también un proyecto de ley en el sentido de favorecer no solamente a los hermanos migrantes retornados, sino también a sus hijos en el Ecuador y también a sus hijos en territorio extranjero.
Todo eso también calificado positivamente por el CAL, pero luego de los debates pertinentes y la mayoría de votos, siempre nos queda la duda de que no van a ser implementados, y no porque sean vetados parcialmente o porque los hubieran vetado de forma total, sino porque desde el Ejecutivo no existe la voluntad política de implementar cualquier ley que vaya en beneficio de los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Como comenté al inicio, el gobierno de la Revolución Ciudadana, el movimiento y partido político de la Revolución Ciudadana es el único que pone en su centro al ser humano y sus necesidades. Estábamos acostumbrados antes del 2007 y hemos vuelto a los años del siglo pasado a padecer bajo gobiernos neoliberales que ha puesto su centro solamente el capital, y sobre todo el capital propio de su familia, de su propio bienestar, de su familia, de sus tías, de la banca a la que se pertenecen y de las empresas de élites a las que se pertenecen, y perjudicando ampliamente a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que carece de los servicios públicos necesarios, como comentamos hace un momento, en salud pública. Ahora hablamos de educación, no existen becas universitarias, 200.000 compatriotas han quedado fuera de estudios secundarios y universitarios, crisis energética que la han ido preparando año tras año para colapsar las hidroeléctricas con las que exportábamos energía a los países vecinos. Hoy por hoy, sin el mantenimiento debido, con el desmantelamiento de cada uno de estos gobiernos, hace 3, 4 meses sufríamos apagones de 10, 12 y 14 horas que producían también la quiebra de pequeñas y medianas empresas en todo el país y el despido masivo de 250.000 compatriotas que hoy por hoy están en la calle. Nuevamente retrocedemos décadas y décadas en todos los niveles que podamos imaginarnos. A nivel energético ya todo esto es intentar precarizar el servicio público para luego privatizarlo. Y mientras tanto, beneficiarse a sí mismos con las famosas barcazas que llegan al Ecuador o con la importación de generadores que también benefician y son parte de las empresas de la familia de la presidencia. La situación que vivimos es esa. Desde la función legislativa no descansamos en mejorar y crear leyes en beneficio, pero que lamentablemente desde el Ejecutivo no reciben la atención merecida. Como anécdota, no quiero alargarme ahorita, deben haber más preguntas. Antes de empezar esta campaña en Europa, el 5 de enero, tuve la oportunidad de estar presente en las últimas votaciones del Pleno y justamente presentamos un proyecto para castigar, penalizar y obstaculizar de alguna forma la famosa mala costumbre de los camisetazos, que también se llama transfugismo político, y conseguimos desde la bancada con la de la presidenta de la bancada que pertenece también a la Revolución, Viviana Veloz, alcanzamos esa mayoría de votos para que este proyecto de ley vaya adelante. Y así fue. A las pocas semanas, lo que ya les comenté, pasó a manos del Ejecutivo y la vetó en su totalidad.
lo que nos impide volver a retomarla hasta después de un año. Es la manera en que estos gobiernos neoliberales han sobrevivido, favoreciéndose a sí mismos y al mismo tiempo precarizando la vida de cada uno de nosotros. Eh, Perdón, me voy a mover mientras vamos hablando, precarizando la situación de todos los ecuatorianos y, perdón, bueno, un momento, pausa. Sí, No siga sabía que nomás. me iban a votar tan rápido. Bueno, mientras nuestro invitado, el asambleísta Mateus, se mueve un poco del lugar donde está, eh, queremos hacer también recordatorio de que el próximo 9 de febrero van a haber elecciones generales de presidente, vicepresidentes y asambleístas en Ecuador. También se eligen asambleístas andinos, que es esa asociación entre países de la región que forman el Pacto Andino y donde también se eligen 5 asambleístas por parte de Ecuador. Desde aquí, desde el Enlace Latinoamericano Europeo, invitamos a todos a no quedarse en casa, a ir a votar, a ser parte de esta fiesta electoral que ojalá termine para bien para todos, que no se hagan efectivos los temores que se están rondando por la calle en Ecuador, hablando de un posible fraude electoral, de un golpe de Estado, en vista de que el actual mandatario tiene encuestas negativas a él y se viene rumorando de que no va a aceptar una pérdida y va a querer manipular de alguna manera las elecciones. Ojalá no se dé esto. El pueblo necesita un cambio. Y bueno, continuamos ahora con nuestro invitado, el asambleísta Gustavo Mateos. Gustavo, ¿ya estás listo? Sí, gracias por permitirme este minuto para instalarme sin peligros de nueva movilización. Lamentablemente voy a usar la palabra movilización porque ya tocamos eso hace algún momento. Eh, la crisis también migratoria que estamos sufriendo hoy en día con el nuevo gobierno de Trump. Las deportaciones que nuestros hermanos están sufriendo de forma totalmente indigna, con cadenas, hermanos nuestros que se trasladaron, se movilizaron para buscar un futuro mejor para ellos y sus familias. Esos hermanos que desde todas las circunscripciones del mundo envían sus remesas y que suman miles de millones de dólares. Este año que acabó son más de 6.000 millones de dólares los que ha recibido el Estado ecuatoriano como segundo mayor ingreso después de petróleo, camarones, y sin embargo nuestros hermanos migrantes en el mundo entero, y lo vivo en carne propia aquí en Europa, no reciben ni siquiera la mínima retribución en la atención digna que se merecen. Esa dignidad que alcanzamos todos en Ecuador y fuera de nuestra patria, cuando vivíamos los años de la Revolución Ciudadana, cuando con orgullo sacábamos pecho al decir que éramos ecuatorianos, cuando otras nacionalidades se acercaban a nosotros y decían, ya quisiéramos tener un gobierno como el de ustedes, aquí en Europa, en España, en Italia, migrantes de otros países del mundo entero que veían cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana no solamente eh, ofrecía todas las herramientas necesarias para dar una atención rápida, eficiente, oportuna en trámites administrativos, como puede ser el mismo documento de identidad, pasaporte o cédula,
sino que sobre todo se volcaba sobre los más vulnerables. Y en esa época teníamos a miles, de decenas de miles de compatriotas afectados por la crisis hipotecaria. Y en Italia también miles de padres que corrían el riesgo de perder la tutela de sus niños. Y para ellos, desde las embajadas y todos los consulados, se ofrecía una atención jurídica gratuita, hipotecaria y también psicológica para poder sobrellevar y para poder defendernos ante esas crisis que vivíamos en el exterior. Hoy por hoy, como ya dijimos, todo se ha ido desmantelando, los servicios básicos administrativos y también los dirigidos a la comunidad migrante más vulnerables. Incluso lo que acabamos de comentar la repatriación de cadáveres de nuestros familiares más cercanos acá en el exterior. Y retomando el hilo con las políticas de Donald Trump, no olvidemos que nuestro actual presidente también es estadounidense, que estuvo en la posesión de Donald Trump aplaudiendo esas políticas que Donald Trump quería implementar desde un inicio y que ya estaban anunciadas, como era la deportación de tantos compatriotas desde Norteamérica al Ecuador. Ya lo está haciendo de la forma más indigna y el gobierno ecuatoriano, el gobierno de Noboa, ha sido incapaz de levantar la voz. En su defecto. Muy bien. En eso, disculpa, asambleísta, en eso precisamente he visto muchos ecuatorianos indignados de ver a sus conciudadanos regresar en cadenas, ¿no? Les ponen grilletes en los pies, en las manos, una forma muy desagradable, tratándolos como delincuentes, criminales. eh, pero en otros países se han rebelado contra esto, no los aceptan. Y Ecuador es uno de los países que aceptan que le hagan eso, que humillen a sus ciudadanos. ¿Qué opinión tiene de un gobierno que permite que hagan esto con los migrantes, que nos indigna a todos, pero que parecen estar contentos? ¿Será eso de que usted acaba de decir, de que él es nacido en Estados Unidos, piensa como un ciudadano, digamos, no como todos, porque en Estados Unidos hay mucha gente noble, mucha gente buena también, pero sí como esa gente que ahora está de ultraderecha en el gobierno y con eso de extremismos, con esas locuras, y ponen en peligro nuestras economías y nuestras relaciones. ¿Qué opinión tiene de eso, de un gobierno como este, como el suyo, el ecuatoriano? Me refiero al gobierno actual de que humilla tanto a los propios conciudadanos. Lo dijimos hace un momento, un gobierno que es incapaz de garantizar la vida de sus conciudadanos, la integridad física de ellos, tampoco va a garantizar, menos aún, la integridad psicológica y condolerse del dolor de cada uno de ellos. Estamos creo que en el extremo de estos gobiernos neoliberales, yo podría calificarlos ya de cuasi fascistas. Son gobiernos que no mirarán nunca por el bienestar del pueblo, sino que mirarán el resurgimiento de estos gobiernos totalitarios y nazistas. Ante ello, tenemos que ponernos de pie, como se han puesto en pie esos gobiernos progresistas y de izquierdas de países hermanos, como ha sucedido en Colombia, en Brasil, en México. Ecuador alguna vez en la década ganada fue líder de esos movimientos progresistas. Fue resurgió la UNASUR. Juntos vamos a poder luchar contra gobiernos totalitarios y gobiernos colonialistas, como pretende ser el gobierno norteamericano frente a nosotros. Lamentablemente quisiera ser más optimista, pero de este gobierno de Daniel Noboa no espero
ya nada en cuanto al acogimiento y al recibimiento que con tanto dolor llegan a su tierra desde Norteamérica esposados y criminalizados, porque de esa forma los hacen llegar como criminales, cuando son gente trabajadora, gente digna, que solo ha ido a buscar un futuro mejor, que en su momento el Ecuador no les dio ninguna oportunidad, que fueron prácticamente expulsados por esa falta de oportunidades, porque quedarse en Ecuador significaba también padecer hambre, padecer muerte. Hoy, antes de, eh, antes de las medidas de estas políticas del gobierno de Donald Trump, sabemos nosotros con cuánta desesperación salían los ecuatorianos de nuestra tierra. Se está repitiendo el fenómeno migratorio de hace más de 20 años. Volvemos a sufrir una doble migración. Aquellos que tuvieron la suerte de quizás estar en territorio europeo con papeles regularizados y quisieron volver a Ecuador en mejores momentos, ahora y hace unos años también están retornando ya a estos territorios. Pero los que no tuvieron esa suerte están arriesgando su vida cruzando la selva del Darién, cruzando los desiertos del norte de México para poder llegar a esa frontera de Norteamérica, desde donde ahora son nuevamente rechazados y retornados, deportados como criminales. Sin dejar de decir que en medio de ese camino tenemos que llegar a territorios donde no tenemos ni siquiera una misión diplomática que defienda nuestros derechos, como sucede en México. Porque si ya comentamos que Daniel Noboa, de forma autoritaria y dictatorial, no toma los permisos de ley para hacer campaña, y muchas más violaciones a nuestra Constitución, también sabemos que viola convenios internacionales, que irrumpió en la embajada de ese país amigo como es México, que tomó como rehén a un compañero de la Revolución Ciudadana que gozaba de asilo político, etcétera, etcétera. Como resultado, rompimiento de relaciones diplomáticas. Nuestros compatriotas en todo el territorio mexicano no tienen auxilio, no tienen atención consular, no tienen, en estos casos de emergencia, como es el caso de las políticas de Donald Trump, ni siquiera un país vecino, como sería el de México, para recibir toda la atención y la ayuda que merecen. Apenas ahora, porque hemos luchado también desde nuestra curul, la mía y la de ustedes, hemos conseguido que la Embajada de Suiza atienda el proceso electoral en la capital de México, en la Ciudad de México, en México DF, para este proceso electoral que, como ya comentaba Jimmy, estamos a escasos días de ejercer ese derecho al voto. Y lo que se ha conseguido con México, lamentablemente, no se ha conseguido con nuestros hermanos migrantes en Venezuela. También llevamos adelante esa lucha, conseguimos también la intermediación de la Embajada Suiza, pero la lentitud de los procesos llevados a cabo por la Cancillería ecuatoriana, por el Consejo Nacional Electoral, han impedido que lleguen a buen término, y hace pocos días el CNE votó en mayoría, es decir, 3 votos en contra de la realización de esas elecciones en Venezuela. Significa
una nueva violación a los derechos de los ecuatorianos, de nuestros hermanos en territorio venezolano. Ese es el panorama que vivimos dentro y fuera de la patria, un gobierno dictatorial, autoritario, casi fascista, que pretende llevar adelante la voluntad que le nace de sus entrañas y no la voluntad, y no ejerce el poder, como dice la banda presidencial, mi poder en la Constitución. No es el poder ejecutivo que debe gobernar en base a la Constitución y en base a los convenios internacionales. Somos una lamentable vergüenza para el mundo. Yo creo que para el mundo somos una caricatura, un meme, tener el presidente que hoy por hoy nos representa y los gobiernos neoliberales que nos han representado en los últimos años. Bueno, ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Por favor, Edmundo Albornoz, tu micrófono. Sí, buenas noches, Gustavo, y gracias por la ponencia. Tú has visitado algunos países acá en Europa, dices. ¿Qué experiencias has recogido aquí entre los ecuatorianos que estamos aquí en Europa? Sabemos, digamos, lo que acabas de señalar, la situación de los ecuatorianos en los Estados Unidos, pero acá ya tenemos algunos años también desde el tiempo no, ahora de Noboa, pero en los años anteriores, los otros gobiernos de Moreno y Lazo, han venido bastantes ecuatorianos que todavía siguen sin documentos, no tienen documentación. En caso de que Luisa González, Revolución Ciudadana, gane en las próximas elecciones, de todas formas va a tomar algún tiempito, por lo menos un año para, digamos, estabilizarse, dependiendo de las experiencias que se ha obtenido en elecciones pasadas, digamos, la Revolución Ciudadana, lo que acabas de señalar, digamos, todo lo que se hizo por los ecuatorianos acá en Europa. Pero ¿qué podemos hacer con los ecuatorianos indocumentados, que son bastantes acá en Suecia, y que trabajan negro y que en este momento no pueden volver, digamos, al Ecuador? ¿Qué proyectos hay para ellos? Gracias, Edmundo, por esa reflexión. Cuando mencionas a Luisa González, si no lo hacías tú, lo hacía yo, porque el trabajo legislativo desde la Asamblea Nacional sí que nos atañe en cuanto a mejoras y creación de nuevas leyes, pero es el Ejecutivo, es decir, desde la presidencia, donde no solamente deben implementarse y aplicarse las leyes, sino que además el Ejecutivo es el responsable de todos los ministerios, en nuestro caso como migrantes, de ese Ministerio de Relaciones Exteriores, del Viceministerio de Movilidad Humana, y estoy seguro que Luisa desde el Ejecutivo buscará, al igual que en su momento lo hizo nuestro máximo líder Rafael Correa, tener representaciones diplomáticas y consulares de puertas abiertas, de una atención dirigida al ser humano, a las necesidades y a las dificultades que tiene. En esos años, hace un momento mencioné un par de servicios emblemáticos, pero más allá de eso, en todos los consulados de Europa y del mundo, teníamos por lo menos una información, una guía jurídica que la dábamos desde las áreas legales. Ahí se firmaban, lógicamente, poderes especiales, poderes generales. También se absolvían dudas y los migrantes tenían orientación en muchos de sus derechos, esos derechos que también les acogen fuera de la patria. Dábamos asesoría de tipo civil, de tipo laboral, de tipo
migratorio para la regularización de sus documentos. Eso era lo básico, no solamente los Lo de emblemáticos. salud, lo de salud también, porque acaba una compañera, una conciudadana, digamos, ecuatoriana, de un pueblo de Manabí, acaba de dar a luz y tuvo que hacerlo, digamos, en situación muy deplorable, pues no podía utilizar, digamos, los hospitales corrientes. Bueno, a última hora ayudó la Cruz Roja, pero es una experiencia, digamos. Bueno, cuando menciona Cruz Roja, yo también me refería a eso. O sea, desde los consulados, en la medida en que los servicios no se implementen de un día para otro, porque el día 9 de febrero vamos a cambiar el rumbo de la historia, va a ser un día histórico, vamos a cambiar el rumbo de los años nefastos y neoliberales de Moreno, de Lazo y de Noboa. Vamos a revivir el Ecuador y Luisa González se encargará también desde su propia experiencia, porque ella fue migrante, tuvo una experiencia también consular en Madrid y en Alicante. Ella estuvo un par de años de vicecónsul en Madrid y también estuvo algunos meses de cónsul en Alicante, hasta que llegó Lenín Moreno e hizo el cambio de todas las autoridades consulares entre sus amigos personales, incluso cerrando consulados, como se cerró el consulado en Alicante y en otros espacios del mundo entero. Es decir, con esa pseudo austeridad aprovecharon para disminuir personal, disminuir servicios, cerrar consulados, etcétera, alejarse cada vez más de la atención que se daba. Existían, podrán recordar, Edmundo y todos, los consulados móviles, cuando en espacios muy amplios y había dificultad para que llegaran nuestros compatriotas, existían consulados móviles mensuales o bimensuales. Eh, yo los viví en carne propia. Yo recibía las herramientas necesarias de la Cancillería para dar la mejor atención a nuestros compatriotas. Yo podía acercarme a los hospitales, podía acercarme a los centros penitenciarios, llevando los servicios consulares, las firmas de documentos, de poderes generales especiales, renovación de pasaportes, etcétera. Pero eran años donde, claro, se necesitaba de herramientas y el único gobierno que nos dio las herramientas necesarias para dar el servicio digno a todos los migrantes fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Existía la voluntad política de dar esos servicios públicos. Más allá de que las autoridades consulares también tenían esa vocación de servicio. Sin aquella vocación de servicio no hubiera sido posible la implementación de todos ellos. Pero también asesorábamos en ese sentido, Edmundo. En el caso de Suecia que me comentas, si no hay autoridades consulares, si están distantes, lo correcto es que desde las oficinas consulares se dé una guía, una orientación también de aquellas instituciones del país donde uno reside y que puedan atendernos de forma emergente en estas situaciones de irregularidad y de dificultad. Pero ni siquiera existe hoy en día esa guía. Nuestros compatriotas no pueden llegar a las oficinas consulares sin un turno que les toma 3 o 4 meses. No son oficinas de puertas abiertas, no son oficinas que miran las necesidades de cada uno, Hay que llamar. pero con el gobierno de Luisa González vamos a recuperar esa atención digna que merecemos cada uno de nosotros como migrantes en esta circunscripción. Ya a punto de concluir, quiero darle la palabra a María Calle, que tiene también una pregunta desde Italia. María, por favor, tu pregunta.
Muy buenas noches, señor Gustavo Mateos. Gracias por estar aquí en nuestro espacio. Le agradezco también por el pequeño reconocimiento que recibimos en la asamblea, porque para nosotros ha sido una gran acogida, visto el pequeño trabajo que hacemos como hormiguitas para llevar la voz y la situación y ver una situación distinta de la que posicionan los medios hegemónicos y los migrantes puedan ver no solo una cosa, sino también tengan más una pluralidad de información. Eh, sí, yo espero tanto que regrese realmente la revolución ciudadana al gobierno por el discurso de que a los emigrantes fueron tratados mejor. Personalmente, a mí me ha tocado seguir mucho la comunidad que se encuentra en la ciudad donde yo resido, en La Spezia, y últimamente fue muy difícil ponerlos en contacto con los consulados, aunque porque tenían situaciones muy graves y más que todo no respondían ni siquiera al teléfono, que era algo tan sencillo para ver respuestas. Entonces ya desde ahí te estamos viendo la precariedad en la que no se votaron sinceramente estos gobiernos liberalistas. Yo a más de eso, viví en Ecuador porque estuve un tiempo de unos 6 meses, tuve que hacer unas gestiones por el discurso de un poquito más legales. Y aún ahora, no obstante, hay una ley en la que dicen que no se necesita, porque nosotros no somos obligados, no tenemos la obligación del voto, sin embargo, nos exigen que tengamos la papeleta. Y eso tendría que ya ser algo que tendría que ahora más haberse plasmado de que siendo emigrantes no es obligatorio, porque nos agrega otro proceso engorroso, porque no es sencillo, para poder quitar eso y continuar con unos procesos que para nosotros son mucho más complejos. No obstante, yo quiero aquí recalcar, y es algo muy importante que se lleva a la Asamblea, que somos los migrantes los que contribuimos. No pedimos que nos pongan la alfombra roja, pero sí pedimos que nos vengan tratados con dignidad y que nos venga ayudado. Mi pregunta en vez es la siguiente. ¿Qué procede, qué tiene el programa COGE para los migrantes y sobre todo en Europa? Porque una cosa es hablar ahorita del movimiento, de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que fue ¿cómo es que se llama? Que es una situación compleja y difícil. Seguramente para mí el sueño americano se quebró porque quizás las personas se dan cuenta que emigrar no es sencillo, salir adelante dentro de otro país no es sencillo y muchas veces se pretende que el migrante sea mucho, mucho, mucho más comprensivo a la realidad que está viviendo Ecuador. Entonces, ¿qué se está viendo por Europa? Porque en Europa ha aumentado la migración de nuevo, tenemos problemas con los visados change, porque mucha gente por salir acude a trámites engorrosos, se enfrasca en eso y llegan hasta España y de España después se van a los diferentes países y después se encuentran en la situación como Edmundo va. Pasa el tiempo de la visa, pierden los papeles. Entonces, en ese sentido, ¿qué se está pensando para Europa? Porque también Europa está sintiendo la presión de la migración, solo que Europa está tratando de hacer una migración legal porque inclusive, aunque la reunión familiar en los visados change fue unida al visado del turismo, que antes en vez eran dos cosas distintas y entonces hasta los mismos requisitos son iguales, pero son para dos cosas distintas. Entonces, ¿qué está pensando la Revolución Ciudadana frente a esta situación? Gracias, gracias María. Aló, gracias María. En primer lugar, sí tuve la oportunidad, cada 18 de noviembre la Asamblea nos permite celebrar el Día Internacional del Migrante, conmemorar ese día y uno de los incentivos es poder reconocer el trabajo que hacen nuestros hermanos migrantes en diferentes espacios de las 3 circunscripciones del mundo. Eh, eh, Siempre he pensado que Enlace Latinoamericano-Europeo nos permite amplificar, difundir, socializar pensamientos eh, y son abiertos a toda. Importante para mí que pudieran tener ese pequeño reconocimiento
a su ardua labor. Mencionaste también la obligación de presentar una papeleta de votación cuando desde los años de la Revolución Ciudadana eso no debe ser. Justamente son todos los cambios que debemos, en los que debemos trabajar, y la función de los asambleístas es legislativa y también fiscalizadora. En ese sentido, son muchos los procesos de fiscalización que llevamos adelante, algunos incluso ascienden a juicios políticos, como muchos de los que ustedes han conocido, aquel que llevó nuestra bancada con Viviana Veloz hacia Guillermo Lazo, y un día antes de ser destituido, porque esa era la votación más que prevista, disolvió la asamblea, llamó a la muerte cruzada, y después de 6 meses tuvimos el accidente democrático de Daniel Noboa. Todo eso tenemos que fiscalizar, María, y lo llevaremos adelante en coordinación con la función ejecutiva de Luisa González. Mencionabas entre sus planes, ya mencionado Luisa, y los comento aquí, el plan Protege, el plan Genera, el plan Impulsa, el plan Causai y ahora el plan Acoge. Ella va poniendo como especial énfasis y va agrupando muchas de las emergencias que tienen nuestros compatriotas. En inicio, ella ha dicho que desde su primer día de trabajo va a implementar el plan Protege, justamente por lo que conversamos de la inseguridad que vivimos. Nuestros compatriotas, ustedes, los hermanos migrantes, no pueden volver a Ecuador ni siquiera por un par de días a visitar a su familia, menos aún a invertir en un pequeño negocio, peor aún a retornar con toda su familia para vivir en nuestra patria querida. El plan Protege va a garantizar eso. En primer lugar, va a ser su primer plan de acción, el de Luisa, porque si no tenemos paz, si no tenemos tranquilidad en el país, difícilmente podremos avanzar en la solución de las otras crisis comentadas ya: salud, empleo, energética, etcétera. Por lo tanto, inmediatamente después se implementarán los planes de Genera. Genera se refiere a la recuperación de la energía que en años anteriores exportábamos a Colombia y Perú, de impedir que sigamos sufriendo apagones, y el plan Impulsa para reactivar toda la economía familiar de los barrios, y también la de las pequeñas y medianas empresas. Son planes. Impulsa también incluye la educación, impulsar nuevamente las escuelas del milenio, las becas universitarias. Ahora estuvo hace pocas semanas Luisa en la Sierra Central, y ahí conocimos ese nuevo nombre que ha dado a otro de sus planes, que es el plan Causai, que ve directamente al bienestar de nuestras comunidades ancestrales y también de nuestras comunidades que luchan por el bienestar de sus familias. Y a raíz de las políticas migratorias de Donald Trump, conocemos el plan Acoge. Ese plan Acoge pretende, en primer lugar, atender a nuestros hermanos que ya están siendo deportados, ¿ya? Y sin lugar a dudas, se extenderá a futuro con todos los hermanos migrantes que retornan al país. El plan Acoge reaviva, digo yo. Luisa dice revive, pero en realidad estamos también reavivando las normativas legales
en nuestra ley orgánica de movilidad humana, aquellas que garantizaban el retorno de los compatriotas con un plan bienvenido a casa que les otorgaba créditos iniciales para montar una pequeña empresa con intereses bajísimos y con pagos a partir del sexto mes. También se reaviva o se reviven la atención psicológica que merecen nuestros migrantes retornados. Peor aún si se trata de migrantes deportados desde Norteamérica, como es el caso. El plan Acoge también conozco que va a facilitar por mínimo o por lo menos los 3 meses iniciales con el beneficio del salario mínimo vital en Ecuador. Entonces, todos estos planes que llevarán adelante Luisa y Diego Borja inmediatamente sean electos y asuman, se extenderán a futuro a toda la comunidad migrante que retorna y que además son planes ya calificados en nuestra ley orgánica de movilidad humana. Simplemente falta aplicarlos, implementarlos. Hemos vivido gobiernos neoliberales que no puedo decir que han tenido el mínimo interés, no han tenido ningún interés en visibilizarnos. Nuevamente hemos sido invisibles como lo fuimos antes del 2017. A pesar de que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo mantiene la economía y la dolarización del país, no somos retribuidos de ninguna forma. María, estoy seguro que el plan Acoge, que empezará con nuestros hermanos deportados de Estados Unidos, se extenderá con todos los hermanos migrantes que retornen al país, porque ya tenemos una ley orgánica de movilidad humana que nos defiende, una ley que día a día va mejorándose, va transformándose en nuestro beneficio. Muy bien, ahora tenemos una última pregunta de Eduardo Caviedes, que fue alguna vez también asambleísta alterno por la RC, y le damos la bienvenida para que haga su pregunta. Por favor, Eduardo, tu micrófono. El micrófono está activado, ¿me escuchan, no? Perfecto, te escuchamos. No sé, saludarte ante todo, saludo a los presentes y a los que escuchan este programa aquí en Europa y en Ecuador y en el mundo. Gustavo, te saludo personalmente y más bien es para darte un saludo especial que te envía el periodista colombiano Eliezer Jiménez, con el cual estuviste una entrevista. Sí, quedo muy contento con eso y te aprovecho la oportunidad para agradecerte en su nombre nuevamente. Y para enviarte una noticia que a ti te tiene que interesar por estar de candidato, que me ha llegado de Ecuador una alarma diciendo de que por favor tengan mucho cuidado con unas mensajes que están enviando en nombre de la Revolución Ciudadana de un grupo que se llama Somos Semilla. Y al final dan informaciones falsas. Debes haberlo escuchado, preguntan qué es lo que está pasando y cuál es la razón para ese mensaje. Nada más una información que me ha llegado de Ecuador. Gracias. Eso es todo, Isaías. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Bueno, tal vez para concluir un mensaje final para nuestra audiencia, ya que estás nuevamente de candidato para el agrado de muchos y para mí personalmente, que te llegué a conocer como una persona activa, luchadora, que lleva siempre el interés de los migrantes ecuatorianos a nuestra asamblea. Tu despedida, estimado Gustavo. Gracias, Jimmy. Va a ser un hasta luego y un hasta siempre porque cuentan conmigo, cuentan con esa curul. Yo soy solamente el portavoz de sus inquietudes. Ustedes son la voz migrante. Y retomando un poco las palabras de Eduardo, cuidarnos como votantes,
como ejercientes de ese derecho al voto desde Europa hacia Oceanía, de las típicas noticias falsas, fake news, bulos, se usa mucho aquí en España esa expresión, de los que ya estamos acostumbrados por parte de gobiernos neoliberales, mentirosos, misóginos, que viven en una burbuja irreal. Sobre todo este último gobierno y los anteriores, no, ninguno se pierde ese calificativo. Son gobiernos que han vivido de la mentira, de la falsedad y de crear situaciones irreales para perjudicar a cualquier persona que levante la voz como candidato progresista o como autoridad progresista. Va a ser, estos días van a ser muy especiales. Pongámonos una coraza, sepamos distinguir la verdad de la mentira. Cuentan ustedes con la Revolución Ciudadana, con el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es el único partido que cumple lo que promete, incluso va más allá. Es un proyecto que jamás miente ni falsea la realidad, que más bien la descubre y busca soluciones para recuperar el bienestar de cada uno de nosotros. Así que para ese 9 de febrero, ir con mucha esperanza, con mucha alegría, es la alegría y la esperanza que ustedes ven en Ecuador, cómo la reciben a Luisa González en todos los rincones del país. Igualmente, nosotros como candidatos acá en territorio europeo hemos sentido la misma alegría, la misma esperanza, unido ese clamor de que ese día va a ser histórico, que vamos a cambiar el rumbo nefasto de los últimos años y que vamos a revivir Ecuador, pero lo vamos a hacer juntos. Ustedes tienen en su mano ese voto, que es igualmente válido, sea donde voten, aquí o allá. Con ustedes seguramente reivindicaremos como siempre esas dos curules de la circunscripción de Europa hacia Oceanía, esa curul de la cual también fue parte Eduardo Caviedes, y más allá sí tengo que motivar al voto no solamente nuestro, sino al voto de nuestras familias en el Ecuador. Ustedes desde el Ecuador, desde Europa, tienen una gran ascendencia sobre sus familiares y sobre sus amigos. Tienen un gran respeto, merecido, por cierto, por todo su trabajo, por todo su esfuerzo, que desde el exterior beneficia al pueblo ecuatoriano. Así que conversen, reflexionen con todos quienes puedan en el Ecuador para que el voto a la candidata presidencial sea el voto a Luisa González, porque con ella reviviremos el Ecuador y las funciones ejecutiva y legislativa finalmente tendrán una interacción, una interacción mancomunada en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Nos vemos en las urnas ese 9 de febrero. A depositar Muchísimas nuestro gracias. voto con muchísima esperanza. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el asambleísta Gustavo Mateus, por compartir su tiempo, sus reflexiones. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos que también trabaja en colaboración con personas en Ecuador y en toda Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Mañana estará con nosotros los candidatos a la Asamblea Nacional del Ecuador por la circunscripción territorial Europa, Asia y Oceanía.
Estamos hablando de la doctora Narcisa Soria y del abogado Jorge Moreno, que vendrán en representación de la Revolución Ciudadana. Así que los invitamos a estar con nosotros mañana y a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Hasta pronto, muchísimas gracias, adiós. Hasta pronto.